La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, fue alcanzada por los zarpazos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien por más de 35 años fue fiel servil y cómplice del par de dictadores que desgobierna Nicaragua. La mañana de este martes, 24 de octubre, Ramos fue desalojada de su oficina en la Corte Suprema de Justicia por la policía sandinista y posteriormente trasladada a su casa de habitación, donde fue interrogada por agentes policiales al mando del comisionado Horacio Rocha, asesor de Daniel Ortega y Rosario Murillo en temas de seguridad nacional. Según funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que hablaron bajo condición de anonimato, la magistrada iba molesta por la manera en que los agentes del régimen la trataron y se quejó de que estaba siendo ultrajada y humillada frente a todos sus compañeros de trabajo. Luego de ser custodiada por los agentes policiales hasta su casa de habitación, Daniel Ortega y Rosario Murillo la llamaron por teléfono y la citaron para que se presentara a una audiencia en la Secretaría del Frente Sandinista, ubicada en el Reparto El Carmen, donde Ortega y Murillo le presentaron una serie de documentos que supuestamente prueban la corrupción del secretario administrativo de la Corte, Berman Martínez, quien días antes fue destituido de su cargo. Según los documentos presentados por el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo a la magistrada Ramos, son las pruebas contundentes que ella y Berman Martínez son cómplices de actos de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia, ya que ambos firmaron los documentos. Sin embargo, la corrupción dentro de la cúpula de poder y los funcionarios sandinistas no es nada nuevo. Fuentes dentro del Poder Judicial dijeron que este es un show montado por la vicepresidenta Rosario Murillo contra la magistrada Ramos y que está aprovechando la oportunidad, ya que desde hace meses la quería sacar de ese poder del Estado, para entregar el puesto a uno de sus leales serviles, pero que Daniel Ortega no se lo había permitido porque siempre la defendía. Sin embargo, esta vez Ortega no pudo hacer nada por no contradecir las supuestas pruebas que Rosario Murillo reunió para descabezar a la magistrada. Las mismas fuentes confirmaron que la magistrada Ramos está en su residencia en Managua, donde permanece vigilada por 2 patrullas de la policía sandinista. Además dijeron que Bayardo Arce y Lenín Serna, 2 fieles amigos de Ramos, están tratando de convencer a Daniel Ortega y Rosario Murillo para que cierren cualquier proceso contra Ramos, a fin de que quede libre, con la condición que no salga del país, tal como han salido otros exfuncionarios del régimen. En los últimos meses, el círculo de confianza de la magistrada Ramos dentro de la Corte Suprema de Justicia se había venido reduciendo, esto tras la detención y destierro de su asesor, Moisés Astorga, sus asistentes María José Camacho y Hans Camacho, así como el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, quienes después de ser fieles serviles de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron encarcelados, despojados de su nacionalidad y posteriormente desterrados del país. Ahí está doña Alba Luz Ramos votando por Daniel Ortega en el fraude electoral y en todos los fraudes habidos y por haber de Nicaragua. Esta señora, que es una de las mujeres de confianza de Daniel Ortega, que es cómplice de violar la Constitución con Payo Solís, que fue el artífice para que, violando la Constitución, Daniel Ortega corriera otra vez en el 2011. Esta señora que ha tenido problemas directos con Rosario Murillo, y alguien decía por ahí que ya habían sacado de órbita a Moncada de la Secretaría del Frente. Según la información que tengo, Moncada sigue siendo importante para la pareja presidencial. Al parecer ya se alineó con la Jezabel Murillo, que es la que está tomando las decisiones en todos los ministerios, en el ejército y también en la policía piricuaca, en todas las secretarías del frente y las alcaldías. Se acabó Daniel Ortega, que solo sirve de parapeto para la transición que están armando una vez que Daniel Ortega estire los caites. Esa es la verdad. ¿Y cuál es el problema con Alba Luz Ramos? Que como tiene mucha información privilegiada, pues sería un escándalo, y además, al parecer, según mi fuente, ha sacado mucha información muy delicada fuera de Nicaragua. Pero hay actos de corrupción, hay negocios internos y hay
está involucrada con muchas estafas, con muchas coimas, con mucho dinero, Alba Luz Ramos, y Rosario Murillo quiere que esa estafa, esas coimas y esa plata no le queden a Alba Luz Ramos, sino que vayan a parar a las arcas personales de Rosario Murillo. Eso es todo el problema. Llegaron a las oficinas y supuestamente le dijeron de buena manera, los piricuacos, necesitamos que nos acompañe. Orden de arriba. Y supuestamente la volvieron a llevar donde 2 veces anteriormente la han conducido para un interrogatorio de temas de corrupción y mucho dinero de por medio. Hoy se informó también que en el Poder Judicial despidieron a trabajadores de informática que trabajan en la Corte Suprema de Justicia. Incluso mencionaron nombres como Jaciel Canda, como Carlos Seas y otros miembros. El jefe de informática ya lo habían corrido el fin de semana. ¿Qué hay? ¿En qué negocios turbios anda Alba Luz Ramos? ¿La salvará esta vez Daniel Ortega, su socio compinche, de todas las cosas raras? Ahora, hablemoslo claro. Esto que está ocurriendo en el Poder Judicial lo sabe Payo Solís, que está tranquilamente, y ahora dicen que es opositor azul y blanco, en Costa Rica. ¿Por qué no cuenta las marañas, los negocios, las coimas, lo turbio que acarrea Alba Luz Ramos y la plata que le ha entrado? Incluso se habla de cuentas en Panamá y en otros paraísos fiscales de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, según nuestra fuente que nos informó acá en BTN Noticias. Así están las cosas en el Poder Judicial. No es cuestión de política, no es cuestión que la mujer se les volteó, no es cuestión que no le hace caso a la Chayo, es cuestión de pesos y centavos. Estamos hablando de millones, ¿eh? Claro, eso no lo van a contar, no lo van a decir.